Estimada y estimada, esta es nuestra última clase de nuestro ramo, ¿cierto?, de operatoria 2023. En la segunda clase de inlays ya vimos la primera, ¿cierto?, lo que era indicaciones y algunos materiales que usábamos para poder hacer este tipo de restauraciones indirectas y por supuesto también algunos conceptos en relación al taller. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en la última etapa de la confección de estas restauraciones, que son la impresión, la provisionalización y cómo realizaremos la cementación adhesiva para que esto se adhiera al sustrato dentario. Primero, vamos a ver lo que son las impresiones, algunas consideraciones, qué materiales podemos ocupar y cuáles son las técnicas disponibles para que nosotros podamos reproducir de mejor forma nuestras cavidades para esto después enviarlo al laboratorio y que estos técnicos se encarguen de la confección de la restauración indirecta. Independiente del material que vayamos a ocupar, siempre una buena impresión es un paso fundamental para que el ajuste de estas restauraciones sea la óptima. Cuando hablamos de impresión, eh, hablamos de que es un conjunto de operaciones clínicas que el objetivo principal es conseguir una reproducción de de las preparaciones dentales que nosotros queremos enviar al laboratorio, por supuesto también sus regiones adyacentes. Esto está hecho por algunos materiales que vamos a ver a continuación. Y bien, siempre tenemos que optar por técnicas adecuadas según el escenario clínico que estemos, tengamos presente. Luego de esto, esta impresión, por supuesto, se realiza un vaciado en yeso y con esto nosotros obtenemos un modelo de trabajo que es donde nuestro técnico va a trabajar para confeccionar esta restauración. ¿Qué consideraciones debemos tener? Por supuesto que cuando la cavidad está lista, tenemos que tener algunos criterios necesarios para la decisión de realizar la impresión. No es que nosotros vamos a realizar una cavidad y inmediatamente vamos a realizar la impresión, sino que tenemos que siempre revisar algunos parámetros que van a permitir que esta decisión esté dada por una guía que después nos permita poder reproducir de buena forma esa cavidad y no tengamos inconveniente en el momento de confeccionar nuestra restauración y después en el ajuste que éstas tengan. Por supuesto, siempre los márgenes deben ser nítidos. Al observarla clínicamente, si no hayan astillamientos en los bordes, en el esmalte, ¿cierto? Tratar siempre esas zonas de esmalte, em, generar un bisel, alguna punta de goma, em, alguna especie de diamante de grano fino, cosa de que siempre estos bordes sean nítidos, que produzcan, generen una buena reproducción. Lo mismo la ausencia de irregularidades, que eso va a permitir que nuestras restauraciones asienten de buena forma, buena accesibilidad a los márgenes, su tingidas sobre todo. Tenemos hoy a la mano algunas técnicas directas como la elevación del margen profundo que nos permite que estas márgenes siempre tratemos nosotros de dejarlo sobre la encía y de esta forma poder facilitar esta toma de impresión que también va a dar abundancia a facilitar la confección de este tipo de restauración. Cuando nosotros evaluemos también nuestro tallado, debe haber una ausencia de contacto entre la cavidad y los dientes adyacentes, ya que eso permite que el material que nosotros vayamos a ocupar pueda fluir de buena forma en esta zona y que su reproducción sea también lo más eh, exacta posible. Y por supuesto que siempre cuando nosotros hagamos estas cavidades, antes de tomar la decisión, siempre tenemos que evaluar el espacio interoclusal, que este sea el adecuado según los grosores de cada uno de los materiales que vayamos a ocupar. Que vimos en la clase pasada, cuánto es más o menos la profundidad de los grosores que debemos dejar de material para poder asegurar que ese material funcione de buena forma. ¿Y esto cómo lo hacemos? Sin aislamiento absoluto, ¿cierto? Hacemos ocluir al paciente y observamos, ¿ya? Como ver si existe el espacio necesario, incluso podemos medir con una sonda periodontal si es necesario. Cuando hablamos de márgenes nítidos, todos los márgenes de la cavidad deben ser claramente visibles, ¿ya? Incide en la calidad de la impresión, por supuesto en la calidad de la futura restauración y que la adaptación de la pieza protésica sea exacta y lo que nosotros necesitamos para que los márgenes de esta restauración queden lo más eh, asentados posible a estos márgenes.
La ausencia de regularidades se refiere a los socavados y las irregularidades que deben eliminarse y rellenarse con resina compuesta o fluido convencional. Esto para evitar zonas em, de ángulos muy agudos que generen tensión, sobre todo en el momento de la cementación. La accesibilidad de los márgenes, como ya hablábamos, ¿cierto? Siempre deben reubicarse por lo menos 0,5 metros sobre el margen gingival. Ausencia de contacto, como les explicaba, para que permita que el flujo de material sea de buena forma en estas zonas interproximales, ¿cierto? Podemos hacerlo puliendo, pasando estas lijas metálicas en los puntos de contacto, podemos eliminarlos y permitir el paso del material sin mayor problema. El espacio intercursal, como decía, tenemos que siempre corroborar que nuestro el grosor de nuestro material sea el óptimo, ¿cierto? Se retira la goma dique, se hace un movimiento excéntrico en lateralidades para ver que el espacio que nosotros hemos dejado en nuestro tallado es lo suficiente para poder alojar los grosores necesarios de nuestro material de restauración. Cuando hablamos de materiales de impresión, la verdad es que para este tipo de tratamientos, lo importante es que em, sea el mejor material que nosotros tengamos a disposición, ¿ya? Y va a depender mucho de la posibilidad que nos den de que, que esta reproducción sea exacta, que tenga una estabilidad dimensional que permita poder manejar el material en un tiempo de trabajo prolongado, ¿cierto? Y que tenga esta flexibilidad que habla más que nada de la posibilidad de poder retirar este material y que no se deforme al momento de retirarlo de boca, ¿ya? Para esto existen dos, eh, que son los más indicados, ¿cierto? Que son las siliconas, y existen dos tipos de siliconas, las por condensación y las por adición. Cuando hablamos de una silicona por condensación, estamos hablando de que es una reacción entre un polímero y un silicato alquílico, ¿ya? El problema de este tipo de silicona es que cuando nosotros hacemos esta mezcla, esta reacción química produce un subproducto de alcohol etílico, ¿ya? Que eso a la larga genera alteración dimensional. No tan rápido como sería, por ejemplo, un alginato, pero igual este tipo de materiales de condensación se va a generar una pérdida un poco de contracción con el tiempo y eso puede alterar la efectividad y el ajuste de nuestra restauración. ¿Qué ventajas tiene este tipo de silicona? Que independiente de esto, las impresiones, la verdad que son bastante precisas y el vaciado se realiza rápidamente. Por ende, lo que habla el no que no se debe dejar pasar más allá de 48 horas idealmente para este tipo de silicona. Y las ventajas que son hidrofóbicas, por ende no puede haber surcos sangrantes cuando nosotros tomemos este tipo de impresiones porque la verdad que la silicona se comporta muy mal en presencia de humedad. Mm, eh, Existe esta contracción por el paso del tiempo, este mismo que explicamos del subproducto alcohol etílico y la posible reacción alérgica que puede tener el paciente con los catalizadores que se utilizan para este tipo de silicona. También existen las siliconas de adición, que la reacción química aquí es un poco diferente ya que se ocupan polímeros de polisiloxano y esta está mediada por la silicona metilhidrogenada, hay una presencia de platino. Cuando están estos tres componentes se genera una reacción química y genera la polimerización de este tipo de silicona, ¿ya? ¿Cuál una de las desventajas? Existe una ligación de hidrógeno cuando se produce esta reacción química que puede producir burbujas cuando nosotros hagamos el proceso vacío, ¿ya? También existen algunas ventajas en relación a las otros tipos de silicona, por ejemplo, aquí la impresión es mucho más precisa, hay mucho menor contracción en el tiempo, por ende se puede espaciar un poco más el, el proceso de vaciado. Eh, no así, no quiero decir que ustedes tomen la impresión y dejen pasar un par de días, pero esto ya nos permite tener un margen un poquito más prolongado para poder realizar ese vacío. Las impresiones son bastante detalladas, tienen una alta elasticidad, lo que permite evitar esta posible deformación que se genera al momento de retirarla de boca. Las estabilidad dimensional son bastante mejores que las anteriores que habíamos mencionado y no son ni tóxicas ni irritantes en ningún tipo. ¿Cuál es la ventaja? Al igual que las otras siliconas, en realidad todas las siliconas son hidrofóbicas, pero es de importancia mantener la salud gingival en este tipo de pacientes que vamos a realizar este tipo de intervenciones con materiales como la silicona, ya que em, esta hidrofobicidad puede generar algún tipo de alteración al momento de tomar la impresión. Em,
es muy bien sabido que este tipo de siliconas no deben eh, mezclarse con guantes, ¿ya? Y que el látex, el azufre del látex puede generar un problema en la polimerización de este tipo de silicona. Y la liberación de hidrógeno que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Que genera esta burbuja, puede generar esta burbuja en el vaciado que nos pueden causar ciertos problemas, sobre todo en los márgenes de la cabeza. También tenemos que tener claro que además de la precisión de las mismas siliconas y las ventajas que estas nos pueden dar para poder tomar este tipo de impresiones, también nosotros nos podemos ayudar de algún otro tipo de elementos que nos permiten precisar aún más, sobre todo los márgenes de las cavidades que nosotros estamos realizando, el tallado de las cavidades. Como dice ahí, las impresiones, la verdad, los materiales de impresiones no pueden separar el tejido gingival, por ende nosotros debemos ayudar en aquellas zonas que se vean más comprometidas o márgenes que estén muy yuxta o subgingivales. La verdad es que nosotros deberíamos poder hacer en estos casos alguna intervención como una elevación de margen profundo, o bien si no está la posibilidad de hacer eso, tenemos que ayudarnos siempre con hilo retractor, ¿ya? Independiente de que esté elevado o no el margen, cuando nosotros tengamos dudas de la reproducción de este tipo de zonas en nuestro tallado cavitario, podríamos siempre ayudarnos con un hilo retractor sin mayor problema, es una técnica muy simple, lo que va a generar una retracción del tejido gingival y permite que el material de impresión pueda copiar los detalles de estas áreas, ¿ya? Esta separación con hilo siempre debe ser relacionada con las características del surco, del surco, perdón, y el tipo de tejido gingival que tenemos, el biotipo de tejido, ¿cierto? En relación al grosor más que nada de nuestra hilo que vamos a ocupar. Creo que la cual existen estos dos, el Ultra Pack y el Short. La verdad, los dos son bastante buenos. Em, por supuesto, el Ultra Pack es mucho más em, preciso, por así decirlo, ¿ya? Pero ambos generan la misma situación clínica, la retracción del tejido gingival. Existen algunas técnicas en relación a esto cuando tenemos algunas preparaciones con estas características. Existe la técnica del hilo único, que la verdad es que está indicada en impresiones de uno hasta tres dientes a lo más. La verdad es que en este caso los tejidos gingivales siempre deben estar saludables. Quiere decir que al momento de presionar la encía no sangre. Em, Cuando también estos márgenes estén intracirculares, o sea, estén bajo el límite del margen gingival, ¿ya? Entonces lo importante aquí es que no podemos hacer esta técnica con más de tres dientes y los tejidos gingivales siempre deben estar saludables, ¿ya? Siempre la longitud del hilo debe coincidir con la anatomía del surco, ¿ya? No puede quedar muy largo o muy corto, siempre tiene que estar ahí lo más preciso posible. Podemos ayudarnos también con algún tipo de medicamento astringente, ¿cierto? Que permita que la humedad, controlar la humedad y el posible sangrado que pueda generar la compactación del hilo en el surco. Siempre hay que retirar el exceso de agente humectante al empacar el surco. Eso lo podemos hacer con un tipo de algodón, ¿cierto? Una motita, eh, y compactándola contra el surco para así eliminar los excesos. Una vez que ya lo tenemos colocado en su lugar, inspecciona la determinación, exceso de tejido blando, desplazado de nuevo o eliminado, ¿ya? Siempre se debe esperar un par de minutos, lo que indica la literatura entre 4 y 8, ¿cierto? Para que esto genere el desplazamiento y la hemostasia de la posible sangrado que se puede generar. Y antes de retirarlo, siempre hay que hidratar el hilo previo a sacarlo, porque al estar seco puede generar una atracción de los tejidos que genera algún tipo de lesión en el periodonto, ¿ya? Y eso va a conllevar en que eso empiece a sangrar. Luego se seca suavemente la preparación y se toma la impresión, ¿ya? Recordar que siempre este tipo de compactación del hilo debe hacerse con empacadores de hilo, porque están diseñados para no justamente dañar el surco, ¿ya? Eh, si bien la mayoría, o nosotros casi todos estamos con la espátula de composite, créanme que tener un empacador de hilo protector facilita mucho este procedimiento. También existe la técnica de doble hilo,
La verdad aquí ya está indicada cuando ya son mucho más preparaciones, más de tres, ¿cierto? Em, o cuando la salud del tejido está comprometida. Vemos un poco de inflamación en el periodonto que nos hace sospechar de que al momento de tomar la impresión esto puede sangrar, ¿ya? Y en este caso es imposible, y cuando sea imposible, retrasar el procedimiento, ¿no? Por tiempo, por salud del paciente, etc. ¿Cómo se hace esto? Hay un hilo de menor diámetro que se va a ajustar al surco periodontal y se va a compactar en lo profundo del surco y este va a quedar durante la impresión, ese no se va a retirar, va a quedar en lo profundo del surco gingival. Y el segundo hilo, este va a estar impregnado con hemostático, se va a colocar por encima del hilo inicial y debido a su mayor diámetro este va a generar eh, una mayor separación. Este sí o sí, la verdad es que puede no estar impregnado con algún agente químico para el efecto hemostático. Depende mucho de la situación clínica que nos veamos enfrentados. Lo mismo hay que esperar de 4 a 8 minutos, se hidrata el hilo y luego se retira. Luego se seca y se toma una impresión para, eh, para nuestra preparación. Y el segundo hilo muchas veces queda como adherido a nuestra impresión y sale con la impresión. Y si no es así, el procedimiento para sacarlo es hidratarlo, ¿cierto? Y retirarlo con una sonda de caries o con una pinza con mucho cuidado. Pero como les digo, en general queda como adherido a la silicona cuando sale. Esas son las técnicas del hilo redactor, ¿cierto? Y los materiales de impresión que nosotros podemos acceder para poder tomar este tipo de impresión. ¿Cuáles son las técnicas que podemos ocupar? Existen dos básicamente, una que es de dos fases y una de una fase. La de dos fases, la verdad es que se denomina técnica por rebasado, ya que se toma una impresión preliminar con el material pesado, entendiendo de que la silicona viene con una silicona pesada, que es un material más consistente, ¿cierto? Y una silicona fluida, que es un material que permite que debido a su mayor humectabilidad, ¿cierto? Poder reproducir como los detalles de lo que nosotros queramos reproducir, ¿ya? Entonces damos una impresión preliminar con el material pesado, finalmente se mezcla en siliconas por adición son dos masas y en las siliconas por condensación es una masita con su activador, ¿cierto? Que es un gel generalmente, y con este material pesado vamos a tomar esta primera impresión, ¿ya? Y luego se realiza una segunda impresión donde esta silicona más fluida la vamos a colocar sobre los dientes ya impresionados. En este caso lo que se hace básicamente, o para explicarlo de mejor forma, es con la primera impresión realizar una cubeta individual para el paciente. Tú tomas la impresión, la sacas, ¿cierto? La espaceas, puedes hacerlo con un bisturí, ¿cierto? Cortando todas las zonas sectales e interdentales, aliviando todas las zonas que pueden ser retentivas y después tú la vuelves a probar en boca, tal como si fuera una nueva cubeta, ¿ya? Entonces ahí nosotros una vez que ya logramos que esta primera impresión se asiente de buena forma en la boca, ahí decidimos ya preparar la silicona liviana, colocarla, eh, usar esta impresión preliminar como una cubeta individual. Entonces aquí se genera impresión de los dientes, los tejidos adyacentes y ese es el tiempo de polimerización. Generalmente este tipo de siliconas, independiente si son de adición o condensación, está entre 5 y 6 minutos, ¿ya? Se remueve de boca con un movimiento único, ¿cierto? Para evitar esta posible deformación que se puede generar por hacerlo con fuerzas de vaivén o fuerzas distintas durante el proceso de retirado. Esto es lo que le explicaba, ¿cierto? Primero la masilla, se toma una impresión de eso, va a salir más o menos así como se ve ahí. Luego se hace un espaciado para poder nosotros tomar con silicona hidráulica. Como dice ahí, la impresión con material pesado sería de guía rebasado con material fluido. O sea, tal cual fuera una cubeta individual. Se realiza el alivio en la región de los dientes para crear espacio para el material fluido. Y esta pasta, el catalizador, son mezclados en la loseta con movimientos continuos, ¿cierto?
se carga una jeringa, o bien cuando son siliconas por adición, viene una pistola para poder llevar esta silicona fluida a la impresión preliminar, ¿cierto? Y luego, si es que es necesario eliminar el hilo retractor, se elimina, ¿cierto? Siempre recordando que hay que humedecerlo primero, luego se seca y se toma la impresión ahora con la silicona liviana puesta en la impresión con silicona pesada, ¿ya? Se llega a su posición sin presionar. Entonces, bueno, le vamos a poner, ¿cierto? Al diente primero, cargamos la cubeta y llevamos esta cubeta con la silicona pesada a la posición, a la misma posición. Y esta impresión generalmente queda así. Todos los dientes se ven cubiertos por silicona liviana, principalmente. Cuando usamos la otra técnica que es de una sola fase, porque de una sola fase, pues aquí vamos a tomar la impresión con la pesada y la liviana en un mismo tiempo clínico, ¿ya? Entonces aquí son usados simultáneamente. El liviano es colocado en la jeringa inyectando, ¿cierto? Al surco gingival de preparación. Primero siempre en boca, al diente donde vamos a trabajar, ¿cierto? Y los tejidos adyacentes, ¿ya? Luego la cubeta se llena con el material pesado y se lleva a boca y se esfuerza este material fluido que penetre por todos los surcos gingivales, ¿cierto? El espacio interproximal y después de su polarización se remueve. Como ven aquí, la diferencia es que aquí ya no vemos todos los dientes dentro del material fluido, que en este caso sería el amarillo, sino que solo los detalles de los bordes y las zonas entre la preparación va a quedar con el material fluido. El resto va a ser solo material pesado, ¿ya? En general, ¿cuál es más precisa? Por supuesto, la que tomamos en dos fases. Primero la pesada y después la liviana. ¿Por qué? Porque al quedar la impresión de los detalles solo en material fluido, siempre va a generar una mejor exactitud de la reproducción de lo que nosotros queramos impresionar, ¿no? Entonces, en resumen, para este tipo de restauraciones indirectas tipo inlay, siempre recordando que nosotros aquí estamos hablando de inlay, se sugiere una impresión en una fase. La verdad es que no debe ser mayor complicación tomarla en una fase, de que en general vamos a trabajar en un diente, ¿cierto? Y con los bordes supragingivales y con nuestros bordes redondeados, y nosotros tenemos el cuidado de hacer nuestro tallado de buena forma, ¿ya? Y de ser necesario, todo de ser necesario, se puede utilizar un hilo retractor separado, que sería de gran ayuda en las zonas donde el- la terminación esté muy yusta o subgingival. Perdón. Luego de esta impresión, por supuesto, debemos provisionalizar. Eso significa colocar un material para proteger nuestra cavidad o nuestro tallado y así evitar de que se compacte el alimento, incluso evitar también el movimiento que eventualmente puede generarse con los dientes adyacentes al ya no tener este punto de contacto. ¿Bien? Entonces, seguido la impresión, nosotros debemos restaurar temporalmente. Siempre tenemos que tener en mente que una de las ventajas de estos materiales provisionales es idealmente que sean de fácil manipulación, ya que esto nos ahorra bastante tiempo clínico. En este caso, lo que hoy en día se recomienda es utilizar materiales provisionales semirrígidos y que ojalá sean fotopolimerizados, ¿ya? En condiciones normales no hace falta cementar un provisorio cuando nosotros tenemos una cavidad que ya hemos hecho la irisación del tallado dentinario. Eso quiere decir que le hicimos un sellado dentinario inmediato, luego de nosotros haber terminado el tallado, por ende eso, la dentina está protegida, ¿cierto? Y está sellada con el sistema adhesivo, ¿bien? Entonces podríamos colocar directamente sobre esta dentina sin tener la preocupación de que esta dentina pueda contaminar con algún cemento provisorio, ¿ya? Entonces, como siempre les he pregonado, ¿cierto? Tratar de, eh, cada vez que ponemos dentina, hacer un sellado dentinal, ¿ya? Independiente si es una técnica directa o una indirecta. El material que está disponible en la COA es el Fermit, que es una resina fotopolimerizable, ¿cierto? Temporal. Generalmente se puede ocupar sin mayor problema en este tipo de cavidades, ¿ya? ¿Cómo se hace esta provisionalización? En primer lugar, la cavidad debe aislarse con vaselina, hay que hacer una resina, nosotros eh, le damos contacto, ¿cierto? Un IDS
por supuesto que se va a pegar. Entonces tenemos que poner un material aislante para que esto no suceda. Ponemos vaselina en la cavidad, luego se inserta una cantidad adecuada de material y se puede compactar, ¿ya? ¿Cómo? Lo más fácil es con el dedo más húmedo, compactar completamente hasta que llegar al punto de contacto cruzal y luego se sacan los excesos. No es tan simple como eso. Luego esto también puede ser de gran ayuda colocar algún tipo eh, de cuña en las zonas interproximales que permitan que el material no rebase más allá del margen gingival, ¿cierto? O de los límites de la preparación. Y esto va a permitir de que luego de polimerizarlo quede de esta forma. Nosotros después con una fresa, con una sonda, con lo que tengamos a mano, podemos eliminar los excesos, ¿ya? Sin mayor problema. Entonces, lo importante es retirar los excedentes y se procede a la fotomimetría por 40 segundos mientras el paciente ocluye muy suavemente, ¿no? Por vestibular, después de mosqueadora, oclusal y después palatino o lingual. Así como se ve. Estos materiales, si bien si usted le tocan la consistencia una vez que los colocan, quedan igual como una goma. No son rígidos propiamente tal, no son como un compuesto, no son más bien como consistencia de, ¿cómo explicarlo? Igual como si mordieran un chicle, una cosa así, ¿ya? Y esto permite que después nosotros cuando queramos sacarlo, le enterramos una sonda periodontal, una cuchareta, y lo traccionamos y sale completo. Sin ningún problema si eso quedó bien aislado, porque si no aislamos bien el sellado de identidad inmediato, seguramente se les va a pegar y ahí se les va a complicar el retiro del provisional, que es lo que no queremos. Ya. Una vez que nosotros ya eh, evaluamos nuestra cavidad, tomamos nuestra impresión, ¿cierto? Quedó buena la impresión, ya la revisamos con el docente, se ven bien los márgenes y nítidos. eh, Luego de eso, enviamos esto al laboratorio, ¿cierto? Y el técnico va a confeccionar nuestra restauración indirecta, que esta va a llegar y nosotros la vamos a revisar y ya vamos a decidir cementar. Entonces, en primer lugar, siempre debe hacerse un análisis del modelo y yeso de la restauración recibida del laboratorio. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Teniendo nuestra restauración puesta en la cavidad que nosotros enviamos y ver todos estos ítems. La adaptación y la terminación del tallado, la anatomía dentaria, evaluar el eje de inserción, corroborar los puntos de contacto de los dientes adyacentes. ¿Ya? Nosotros vamos a tener el modelo de yeso y nos va a llegar esto, ¿cierto? La restauración inserta en esta cavidad y nosotros tenemos que evaluar todo lo que anteriormente dijimos, ¿cierto? La adaptación y las terminaciones del tallado, por supuesto para adaptar que se adapte de buena forma, que haya un sellado marginal de buena forma, con una anatomía que sea la correcta, que permita un eje de inserción, un solo eje de inserción y que no haya zonas retentivas ni de roce, de fricción cuando nosotros queramos hacer la inserción de esta inserción indirecta y los puntos de contacto adyacentes, por supuesto que no queden muy fuertes ni muy débiles, ¿ya? Porque recordemos siempre que la correcta reproducción de este punto de contacto va a permitir que no se compacte comida y no tener todas las consecuencias que esto puede traer en los tejidos periodontales sobre todo. Evaluamos estos tips, ¿cierto? Una vez que hecha ya la evaluación y vemos que eso está todo correcto, se verifica la adaptación en boca. ¿Ya? Aquí en la fotografía aparece sin aislamiento. Esto yo lo recomiendo que lo hagan con aislamiento, ya que siempre hay el riesgo de caída, accidente, se puede caer en la boca, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre háganlo ya con el aislamiento puesto. ¿Ya? Cuando se verifica la adaptación, básicamente que lo que nosotros observamos en el yeso sea lo que nosotros observemos en boca. ¿Ya? Por supuesto, el eje de inserción para nosotros ya empezar a tener en mente cómo vamos a sentar nuestra restauración cuando la llevemos a boca con el cemento de adhesivo y cómo está la relación con los dientes contiguos. Siempre generar un punto de contacto correcto, que no sea muy fuerte y que no haya un espacio acá. ¿Ya? Eso es lo más importante. Luego tenemos que elegir cuál es el sistema adhesivo que nosotros vamos a ocupar. ¿Ya? Que habla la literatura básicamente que
generalmente esta decisión recae sobre un adhesivo dual. ¿Qué quiere decir esto? Que idealmente debe tener una polimerización doble. ¿Cómo es esto? Que fotopolimerice y que autopolimerice. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar de que haya zonas que no alcance a llegar la luz y en esa zona no polimerice debido al grosor, en primer lugar, de nuestra restauración indirecta que a veces genera zonas donde la luz llega muy difícil, ¿ya? Es muy difícil de que llegue. Em, por lo mismo que le explicaba, ¿cierto? Sobre todo en la zona posterior, donde existen áreas donde siempre recibe la intensidad de luz ideal para su polinización completa. En este caso, aquí sí yo recomiendo ocupar este adhesivo que es el universal, debido a que el cemento que nosotros ocupamos acá funciona de muy buena forma con este adhesivo porque es de la misma marca, ¿ya? La ventaja es que cuando este adhesivo se mezcla con el cemento adhesivo de la misma marca que el Relic Ultimate, transforma este adhesivo que es universal en un adhesivo dual, ¿ya? Entonces cuando vayamos a usar Relic Ultimate, siempre usémoslo con Single Bond Universal. Mm. Entonces aquí el cemento también debemos elegirlo, ya elegimos el sistema adhesivo que vamos a ocupar, que idealmente debe ser dual, ¿cierto? Em, Adhesividad del sustrato dentario, que tenga baja solubilidad, espesor de película pequeño, fácil manipulación, resistencia al desgaste, longevidad clínica. Todo esto debemos buscar siempre en nuestro cemento. Y también recae siempre sobre un cemento resinoso, idealmente que sea de polimerización doble, también dual, por fotopolimerización y polimerización química, por el mismo concepto que hablábamos del sistema adhesivo, de que existen zonas, eh, sobre todo en los dientes posteriores, que eventualmente no podría llegar la luz de buena forma y no permitiría de esta que polimerice de buena forma, ¿ya? En este caso, con el Relix Ultimate existe acá en la COA, que combinado con el sistema de adhesivo universal, convertimos ambos en adhesivo dual y cemento dual. Entonces debemos aislar, ¿ya? Siempre trabajar con aislamiento absoluto, ¿ya? Siempre aislar también los dientes adyacentes, ¿cierto? Sobre todo en restauraciones que conlleven caras proximales, ¿ya? Para que la goma no interrumpa el asentamiento de nuestra restauración indirecta. Eh, Cuando no se puede aislar de forma absoluta, existe la posibilidad de hacerlo con relativo, pero ahí aquí tenemos que tener la ayuda de algún asistente, abrebocas, rollos, algodones, aspiradores, ya. Lo ideal es que siempre evitemos contaminación de sangre y salida del tallado dentario, porque esto ya sabemos muy bien que incide directamente en la adhesión que lograremos con los cementos adhesivos, en este caso particular. Un buen aislamiento, ¿cierto? De cara a la restauración, ya para la adhesión. Aquí la verdad es que como veíamos tenemos dos materiales que podemos ocupar para nuestras restauraciones dependiendo de la indicación que nosotros vayamos a dar, sobre todo en el inlay, ¿ya? Debemos trabajar sobre el sustrato artificial, en este caso que puede ser resina o cerámica. Em, en las resinas siempre debemos generar una limpieza superficial ya de la incrustación con ácido ortofosfórico al 37%. Por supuesto, en la zona interna de nuestra no es necesario grabar la parte externa, sino la que va a ir directamente relacionada con el sustrato. En este caso, por 10 segundos, solo para quitar las impurezas, ¿cierto? Generar microrugosidades al quitar estas impurezas que van a permitir una buena adhesión. En cerámica, em, la verdad es que aquí, cuando hablamos de cerámicas, podemos hacerlo en disilicato de litio o feldespato, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a tener de diferencia es el tiempo. En cerámicas que tengan más sílice, por supuesto, el tiempo de grado es mayor, como en la feldespato, y los que tengan menos sílice que exponer en menos tiempo, en este caso el disilicato de litio, que sería solo 20 segundos, ¿ya? Se lava y luego se aplica ácido ortofosfórico para el mismo efecto que usábamos en la resina para limpiar. Unos 15 segundos, algunos autores hablan hasta un minuto, podría ser sin mayor problema. El lavado idealmente debe ser profuso para eliminar las sales que se forman por el decantado de la
la interacción que pueda generar el ácido fluorhídrico con los materiales de la cerámica. Así de viceversa, esperamos los 20 o el minuto en relación a las distintas cerámicas que podemos pedir y se lava y se silanizan luego. ¿Ya? Se seca bien y se aplica silano. ¿Cómo se aplica el silano? Es una botellita, es como una agüita, ¿ya? El silano, que va a generar, si lo recordamos de la composición de los resinas compuestas, el silano es el agente de unión. En este caso va a cumplir la misma función, de que al exponer el sílice de la cerámica, nosotros vamos a agregar este silano y esto va a generar de que ese sílice se una a nuestro cemento resina. Es algo como a grandes rasgos cómo se genera la adhesión en el sustrato cerámico con la resina compuesta. ¿Ya? Se genera esta aplicación del silano y luego se deja ahí tranquilito que evapore en forma pasiva por lo menos un minuto. ¿Ya? Luego se aplica un sistema adhesivo sobre la superficie flotando bien. ¿Ya? En este caso no hablamos de un sistema adhesivo universal, ¿cierto? Sobre toda la superficie. Ahora bien, em, estudios no indican mayor diferencia en aplicar adhesivo, ¿no? La verdad es que esta aplicación de adhesivo más que nada podríamos pensarla como una ayuda, ya que humecta la superficie de la cerámica y eso permite que eventualmente el cemento pueda fluir de mejor forma sobre la superficie, asentarse de mejor forma sobre las asperizaciones que nosotros también generamos con el grabado ácido, ¿ya? Pero la verdad no se ha visto una diferencia significativa entre aplicar adhesivo o no luego del cierre, ¿ya? Si lo hacen como lo hagan, la verdad es que va a generar buena adhesión igual, ¿ya? Se elimina el exceso con un chorro de aire, se agrega, eh, igual como agregaríamos un primer, ¿cierto? Y generamos una capa fina homogénea y van a ver ustedes que al observar clínicamente, la superficie interna de nuestra cerámica se va a ver brillante nuevamente, ¿ya? Y esta parte no se polimeriza, por supuesto. Cuando nosotros trabajamos con restauración indirecta, al colocar los sistemas adhesivos sobre los sustratos, no se polimeriza. Se van a polimerizar todos juntos, lo que se llama una copolimerización. Cuando ya estos quedan asentados, nuestra restauración está asentada en nuestra cavidad, ¿no? Ese es el filano, ¿cierto? Se coloca, va a quedar así brillantito. Justo antes de esa presentación definitiva, está recomendado raspar la superficie de la resina adhesiva con una fresa redonda, grande, diamante, baja velocidad. Esto es lo mismo que siempre me ha hablado de que cuando ya tenemos un IDS, ¿cierto? Por un tiempo en boca, o sea, un par de días, un par de semanas, ¿cierto? Siempre debemos activar esa superficie generando asperizando la superficie. Esto lo hacemos con obviamente de ojalá de baja velocidad, ¿ya? Esto para generar microrugosidades superficiales, asperizar la superficie y generar estas zonas de retención. Luego de esto lavamos la superficie que ya está hibridizada, ¿cierto? Ya está con unidades en un ácido ortofosfórico para eliminar cualquier impureza que pueda haber, se lava, se seca y también se aplica al sistema adhesivo sobre esta superficie, pero nuevamente repito, no se polimeriza, ¿ya? Hasta el final. Se aplica el sistema adhesivo y se deja así, sin polimerizar. Idealmente con algo que pueda, mm, la recomendación siempre es la luz directa de la lámpara del sillón, tratar de moverla un poco para que no genere luz directa sobre el sistema adhesivo y no se empiece a polimerizar por la acción de esta luz externa, ¿no? Luego se coloca el agente cementante, ¿cierto? Se mezcla, como venga, la verdad, porque algunos vienen con un clicker, otros se liberan directamente por una pistola, etcétera. Y generalmente esto se deposita en una loseta y se mezcla, ¿ya? Se instala la cavidad observando el eje de inserción y la adaptación, ¿ya? El cemento, la verdad es que lo más fácil es colocarlo directo en la incrustación, no en la cavidad, ¿ya? La colocan directamente, ¿cierto? Que cubra toda la cara interna y luego se van hacia la cavidad y la insertan observando por supuesto el eje de inserción que ya habíamos evaluado, ¿cierto? Y que este cemento escurra por todos los márgenes. Lo ideal es que no queden márgenes sin que escurra el cemento para asegurar de que estos llegaron hasta esa posición, ¿ya? Se debe mantener la pieza protésica mientras se retiran los excesos con el dedito, mantienen la presión en no cruzal y sacan todos los excesos que puedan ir proximal en la misma cara cruzal.
Esto lo pueden hacer con una sonda, con un pincel, ¿ya? Un brush, ¿no? Lo que tengan acceso, sobre todo en los caras próximas, también introducir seda dental para que no quede ningún exceso, sobre todo en esta zona que es mucho más difícil de eliminar si es que llegase a llegar, quedar ahí material de cemental, ¿ya? Existe la posibilidad de poder polinizar los 5 segundos para que se estabilice la restauración, ¿cierto? Se retiran los excesos que van a eventualmente polinizar un poco, ¿cierto? Es más fácil retirarlo, pero yo siempre les recomiendo tratar de primero sacar excesos una vez que ya em, tendríamos asegurado que la mayor parte del exceso lo eliminamos, le damos un golpe de luz de 5 segundos y volvemos a revisar ya que ya nuestra rotación va a estar asentada, no se va a mover, volvemos a pasar seda dental para eliminar lo que pueda quedar todavía en la zona proximal, sobre todo, y es lo más difícil de eliminar. Así debe quedar su restauración, ¿cierto? Ya con la cementación completa, como se ve acá. Al asentarse escurre el material por todo el margen y estos son los excesos que hay que ir retirando. Se fotomoniza 60 segundos, ¿ya? Aquí lo ideal es que por cada cara nosotros lo hagamos. 60 segundos por usar, por vestibular, por palatino, por proximal, por todos lados. El más tiempo mejor, como siempre les he dicho, ¿ya? Pues sobre todo teniendo en cuenta de que nuestra luz debe traspasar un material artificial como la cerámica o la resina ya polimerizada y debemos intentar de que entregar la mayor energía posible al sistema adhesivo y al cemento, por supuesto, que ocupamos para que se adhiera, ¿ya? Luego de esto podemos ocupar glicerina, ¿cierto? Colgamos en todos los márgenes, volvemos a polimerizar para eliminar la capa de inhibición por oxígeno y ya pasamos a la etapa final que es ajuste cruzado, el acabado, el pulido con fresa, ¿cierto? Todos los márgenes para que se quede lo más pulido posible y adaptado posible. ¿Ya? Vamos a ocupar punta de diamantes, discos, gomas, pasta de pulir, lo que tengamos a mano y lo que ustedes tengan a disposición. Glicerina, polimerizado y pulido. ¿Ya? Eso. Si bien estas intervenciones nosotros no las vemos hoy en día en cuarto año, siempre es bueno que tengan una visión de cómo se realizan ya. Lo más probable es que el otro año en quinto tengan la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos para que no lleguen tan perdidos, ¿ya? Y esto permita de que tengan un buen desempeño, ¿cierto? También en este tipo de restauraciones indirectas. Como siempre, cualquier duda está a su disposición, correo, redes sociales, directamente en la clínica cuando me puedan encontrar, siempre estoy dispuesto a ayudar. Así que les vaya muy bien. Esto fue la clase.